He aprendido a vivir como debemos vivir las personas de la tercera edad, contentas, hermanables, con amigas. María forma parte de los más de 1 millón de adultos mayores que habitan en la Ciudad de México y de los cerca de 130,000 pensionados por el IMSS o ISSSTE. Sabe que es afortunada por haberse podido pensionar y vivir hasta cierto punto de manera tranquila con ese dinero, pues varios adultos mayores no tienen ese beneficio. Por más de 30 años fue maestra de educación especial, es recién jubilada y considera que el monto que se les otorga debe ser lo justo por los años trabajados. Tienen que ser justas, porque trabajamos y dimos mucho, y entonces merecemos un justo dinero para vivir como queremos vivir, como vivíamos antes de dejar de trabajar. Eso creo que es un regalo que ya nos merecemos todos los jubilados. A sus 76 años, ahora quiere dedicarse a ella, ocupar su tiempo en seguir aprendiendo y creciendo, por lo que su pensión la utiliza para viajar, comprar cosas personales y pagar clases que le ayudan a mantenerse ocupada, conocer gente y, ¿por qué no?, a hacer amigas. Nos dice que extraña ser maestra y convivir con sus alumnos. Para ella, los niños le han dejado lecciones de vida como la de no rendirse y disfrutar de la vida a pesar de las complicaciones. Confiesa que si por ella fuera, continuaría dando clases. Pero sabe que todo tiene un fin y recuerda con mucho cariño el día de su jubilación. Cuando me jubilé me despidieron con mucho cariño las madres, los padres, lloramos a todo dar, pero para mí fue un honor ser maestra de educación especial. Mariana Sánchez, 21 Noticias.